El tema de hoy es esquizofrenia. Entonces, como generalidades, es un trastorno cognitivo afectivo del comportamiento que desorganizan severamente el funcionamiento social. Es un riesgo bajo el de padecer esquizofrenia, es aproximadamente 1% a nivel mundial, y este se mantiene a pesar de las diferencias culturales, étnicas, sociales, de los distintos países, se mantiene el 1% en la mayoría de estos. No hay preferencia de género, no se da más en mujeres, no se da más en hombres. Lo que sí es que se da más en hombres a temprana edad. O sea, en comparación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en comparación, en los hombres se da a edades más tempranas y en mujeres se da en edades más tardías. Schneider determinó síntomas de primer orden y estos fueron transmisión del pensamiento. Entonces, este sería patognomónico, pero no exclusivo de la esquizofrenia. Los síntomas de primer orden serían más o menos estos según su frecuencia. Entonces, hay transmisión del pensamiento, intervención del pensamiento, voces que dialogan entre sí. Esto es importante porque son formas para caracterizar las alucinaciones auditivas de los pacientes, identificar y diferenciar entre cuando solo se escuchan voces, cuando se escucha que lo nombran, cuando se escucha que le dan órdenes, o bien cuando estas voces ya adquieren algún tipo de personalidad o adquieren la capacidad de diálogo. Entonces, eso es importante para podernos orientar más en la patología. Voces que comentan los actos del paciente. Esto es importante también. En la esquizofrenia la mayoría de estas voces son hostiles, son de críticas destructivas hacia el paciente en cuestión de su forma de actuar, su forma de vestir, su valor como persona. Entonces el paciente puede escucharlas de lugares ajenos donde no hay como emulsión de sonido, como también puede estar viendo televisión y de repente que se distorsione el audio o de la película o la serie o lo que sea que está viendo en la televisión y empieza a escuchar que le hablan directamente y le hablan en crítica negativa, ¿verdad? O con intenciones feas o con malas palabras o con odio dirigido hacia él. Pensamientos sonoros. Esto es interesante y se refiere a que el paciente escucha sus pensamientos, pero no así como intrínsecamente, sino que él lo piensa y lo escucha por fuera. O sea, él escucha como que alguien está hablando a unos 3 metros y es su voz y es lo que está pensando en ese momento. Entonces son pensamientos sonoros. Las experiencias de pasividad también se dan bastante, la extracción o robo de ideas. Entonces acá el paciente cree o siente o empieza con ese delirio de que alguien está escuchando sus ideas o alguien sabe lo que está pensando y se lo extrae y se lo roba. Entonces a él a veces hasta le da miedo como pensarlo. Él no quiere pensar en ciertas cosas para que sus vecinos no lo escuchen y no se lo vayan a quitar. Cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero pensar en dónde estoy guardando el dinero porque en cualquier momento mis vecinos que me vigilan siempre para robarme mis ahorros me van a escuchar y entonces, pues van a saber en dónde lo guardo y me lo van a robar, etcétera. A ver, actos impuestos por otros. Esto también se da mucho en la esquizofrenia. Yo siento que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo órdenes o bajo una manipulación externa. Yo no es que ya lo haya querido hacer, o sea, no sé por qué estoy haciendo esto, no era mi intención. ¿Por qué me vine a servir este agua? Yo no quiero. De plano alguien me está haciendo hacer cosas o me está poniendo pensamientos o me está poniendo ideas. Esto no es mío, no sé por qué lo estoy pensando. Em, las percepciones delirantes. Entonces, ¿qué es una idea delirante? ¿Qué es un delirio? Una idea delirante, que pueden ser varios tipos de ideas, es cuando una persona tiene una idea errónea de la realidad que a pesar de que le muestran que no es real, lo sigue creyendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a un nuevo trabajo, no estar como muy orientada en espacio y decir, bueno, a la derecha está
la salida, a la izquierda está el baño, entonces yo ahorita quiero ir al baño, voy a ir a la izquierda. Y es al revés. Entonces, eso no estoy delirando, eso no es una idea delirante, porque yo realmente no conozco muy bien el lugar. Pero si a mí me dice alguien que sabe del lugar, no, 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 aquí no está en el baño, aquí está en la salida, mire, dice salida, esto no es el baño. Y yo digo, no, 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 por supuesto que es el baño. Mantengo mi idea a pesar de que me están mostrando que no es real, eso ya es un delirio. Los sentimientos impuestos, lo mismo que las ideas y que los actos impuestos, solo que en emociones. ¿Por qué me desagrada la persona que yo antes quería? Esto no es mi culpa, esto me lo está haciendo hacer o este sentimiento me lo puso alguien. ¿O por qué quiero tanto a esta persona que me desagrada? Esto no soy yo. Este, impulsos o hechos por otros. Exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, lo que sucede es que se va escalonando. Entonces paso de pensar cosas que yo no quiero, sino que alguien me pone, a sentir cosas que yo no quiero, sino que alguien me pone, a hacer cosas que yo no quiero, sino que alguien me pone. Entonces vamos avanzando un poquito y esto, recuérdense, tiene un gran riesgo en el impacto que se puede dar a la sociedad y a la persona como tal, ¿verdad? O sea, yo no quise hacer daño, pero alguien me obligó a hacerlo. Y un poco de historia que menciona el libro. Morel le llamaba, solo lo voy a ir como leyendo, demencia precoz a la esquizofrenia, eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Eber ya le llamaba hebefrenia. Y esto es importante porque ya después pues va a ser como una clasificación de la esquizofrenia per se. El Calbaum le llamó catatonia, Kraepelin lo clasificó en hebefrenia, catatonia y paranoia, en la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces ya hay 3 subtipos para ese entonces. La presencia del trastorno de atención por alteración de los lóbulos frontal y temporal y neuronas de segunda y tercera capa. O sea, él ya avanzó un poquito más en la fisiopatología. Eugene en 1911 dijo que la esquizofrenia, él ya lo llamó esquizofrenia y la clasificó en las formas de Kraepelin, o sea, hebefrenia, catatonia, paranoide y simple. Entonces ya eran 4. Timothy Crow en los 80 dijo que había un tipo 1 y un tipo 2. Entonces, el tipo 1 tiene síntomas positivos y transitorios por hiperactividad dopaminérgica y el tipo 2 tiene síntomas negativos por un daño estructural. En un ratito vamos a ver como los síntomas positivos y negativos, entonces no voy a ahondar tanto en esto en este momento, pero es importante algo. Un tipo no excluye al otro. No significa que el paciente pueda tener tipo 1 y entonces por eso no tiene tipo 2. No. Hay 2 tipos según los síntomas y lo clasificó para el tratamiento, asumo, y por el pronóstico, porque sí implica pronóstico, pero puede haber un paciente con esquizofrenia tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo, o bien solo tipo 1. Ahora, tipo 2 sin tipo 1, difícil. Características de unas cuantas cositas que decía el libro. En la paranoide, pues hay delirio y hay alucinación. Entonces, ¿qué tipo de delirio? Pues ideas delirantes de paranoia. Entonces, esta persona me está viendo porque algo malo quiere hacerme, porque fui a la casa de mi tía y me ofreció con tanto ímpetu que me tomara este vaso con agua, de plano tiene veneno, de plano me quiere matar. Este, esta persona, yo voy manejando y este carro me está siguiendo desde hace como 5 minutos. Entonces, ha de ser la misma persona que me venía siguiendo en el Transmetro la vez pasada. Y ha de ser quien me escribió en redes sociales y yo no conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Hebefrenia, disgregación y pensamiento y conducta. Hay síntomas afectivos e ideativos y puede tener desinhibición sexual. Otra cosa que también puede tener es aumento de apetito. En la CIE-10, aquí sí como que lo especifica un poquito más y contempla criterios para la hebefrenia. Y dice, hay embotamiento, lo voy a agrandar un poquito.
Hay embotamiento y superficialidad, afectivos claros y persistentes, afecto inapropiado o incongruente en forma clara y persistente. Entonces, esta persona, bueno, de por sí en la esquizofrenia el afecto se ve afectado, pero en la eufrenia es un poco más fuerte. Hay un comportamiento errático y desorganizado. Esto es importante. En vez de estar dirigido a objetivos. Entonces, esta persona está totalmente desorganizada en todos el proceso de su pensamiento. No es como que planifique algo, no se proyecta objetivos en nada. Entonces, es problema, ¿verdad? Siempre va a estar así errante. El trastorno del pensamiento que se manifiesta por un discurso desorganizado, divagante e incoherente. Entonces, algo importante acá, la palabra incoherente, saberlo diferenciar de incongruencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una frase incoherente es algo que no tiene sentido en la frase como tal. O sea, no hay sentido en la oración. Por ejemplo, si yo vengo y digo, esta almohada vino y entonces me azul cuando yo verde porque 4. Eso no absolutamente nada de sentido, o sea, eso no se entiende. En cambio, incongruencia es una oración o una frase que sí tiene sentido como frase, como oración, pero no tiene sentido o no es aplicable a mi realidad. Entonces yo vengo y digo, sí, yo soy la reina de España, entonces esa frase tiene sentido, está bien estructurada, pero no es congruente, o sea, no es cierto. Eh, bueno, acá ya son como un resumen más o menos de lo que hemos visto, son las clasificaciones que ponía el libro. Entonces, Kraepelin que había dicho que paranoia, efrenia y catatonia. Leurer que dijo que paranoia, efrenia, catatonia y simple. Y en la simple pues hay apáticos. Entonces a estas personas no tienen interés. ¿Qué significa esto? No tienen interés en nada. Entonces, si no hay interés, no hay acción. Si yo no estoy interesada en algo, no lo hago. Entonces, si yo no lo hago, no puedo ser capaz de mantener nada. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo soy estudiante, no tengo interés, no hago tareas, pierdo. Me sacan de la U o de donde esté estudiando, entonces pierdo mi educación. Yo estoy trabajando, no tengo interés, entonces ¿qué hago? No trabajo bien o no trabajo o no llego o llego tarde. Entonces, ¿qué pasa? Me despiden y yo pierdo el trabajo. Yo tengo una relación, pero no tengo interés. Entonces, ¿qué hago? Nada, no salgo, no hablo con esta persona, no me intereso por él o ella y nada. Entonces, ¿qué pasa? Se termina la relación. Exactamente el mismo patrón de experiencias, ¿verdad? Entonces es importante ver estos patrones de conducta para saber diferenciar el tipo de esquizofrenia que pueda tener el paciente. ¿Qué pasa con estos pacientes? Caen en vicios y se vuelven agresivos. Entonces acá podemos ver, dice, no les interesa nada, los despiden, etcétera. Entonces, ¿qué trae esto? Es como una serie de sucesos, o sea, si se dan cuenta, muchos delincuentes incluso podrían tener esquizofrenia simple, porque empiezan con ese desinterés que se convierte en la falta de acción de algo. Esto provoca que tengan un despido o que ya no tengan educación. ¿Qué pasa si yo no estoy estudiando y no tengo trabajo? Pues no voy a tener ingresos, no voy a tener dinero. Entonces, esto, la pobreza siempre habría a riesgos de consumo de sustancias. Entonces, estas personas tienen mucha tendencia a los vicios y a la prostitución para conseguir pues dinero. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Eh, empiezan con otras patologías, otras comorbilidades por los mismos vicios o por la prostitución o por actos ilícitos y entonces empiezan a tender a ser agresivos también. ¿Y qué pasa con alguien que cumple estos criterios? Se podría decir, la mayoría pues termina presos. Entonces es importante como verlo también de una forma social, cómo afecta esto al paciente, a la sociedad.
Después dice Crow que puso lo de tipo 1, tipo 2. Entonces, el tipo 1 son síntomas positivos. Aquí lo positivo siempre se va a relacionar con niveles elevados de dopamina. Entonces, si estamos hablando de eso, el paciente va a tener hiperactividad dopaminérgica por el lóbulo temporal medial. Entonces, estos van a empezar con todos los signos como agudos. Van a tener alucinaciones, hiperactividad, etc. El tipo 2 son síntomas negativos. Entonces, aquí hay un daño estructural y se da más que todo por correlación genética. Hay más tendencia de que el paciente esquizofrénico cuyos padres o cuyo familiar de primera línea haya tenido esquizofrenia padezca de síntomas negativos que uno sin relación familiar. Estos síntomas negativos son, son más depresivos, o sea, son por dopamina baja. Entonces, ¿cómo van a estar estos pacientes apáticos? No hablan, no se interesan por nada, no hacen nada, no quieren nada, prácticamente. Ahora, en el 84 se dijo que el síndrome de distorsión de la realidad podía tener delirios y alucinaciones. Estos son como más diagnósticos diferenciales. El síndrome de desorganización era un trastorno de la forma del pensamiento que tenía afecto inapropiado, conducta extraña, circuito de la corteza prefrontal ventral tálamo es la que se está afecta. El síndrome de pobreza psicomotriz, que es pobreza del lenguaje. Entonces, aquí hay un afecto plano. ¿Qué es el afecto plano? Es cuando ya no hay afecto, o sea, ya no existe, no, las relaciones de afectividad son ausentes. Hay hipoactividad motriz, aumento en tiempo de reacción, o sea, lentitud, y el circuito corteza frontal dorso lateral del tálamo es la que está afecta. El DSM-4 ya aquí ya lo clasifica en el 94 como paranoia desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta indiferenciada tiene síntomas de las demás clases de esquizofrenia, pero no se le puede clasificar en ninguna de ellas. Y la residual significa que ha tenido esquizofrenia, se ha tratado y entonces tiene como las complicaciones. En cambio, con la catatónica, pues el paciente catatonia, ¿verdad? Se caracteriza por eso. La mayoría de pacientes pues se mantienen en una misma posición. Esto generalmente es gradual. También pueden hacer como flexibilidad seria. Esto significa que el paciente está así, pero si nosotros le movemos la mano y se la colocamos acá en esta forma, él fácilmente como si fuera súper flexible como la cera, se mueve y permanece en esa posición. Entonces, eso es gradual y luego los pacientes incluso pueden llegar a quedarse catatónicos por completo, entonces no tienen ningún tipo de movimiento, están quietos durante mucho tiempo. Imagínense si este paciente viviera solo, no comería, estaría sucio por defecar, miccionar, podría ulcerarse, podría tener trombosis, o sea, realmente sí es muy importante que estas personas tengan un auxilio de algún profesional, mejor si no es un familiar, si no es un profesional, para sus cuidados. Bueno, ahora manifestaciones clínicas. Hay como clasificaciones, ¿no? Está esta de PANS, BPRS, que da prácticamente como el cuadro clínico, pero el tipo de síntoma está determinado por la localización de la interrupción de los circuitos neuronales. O sea, depende de dónde esté el lugar, el problema, la etiología de la esquizofrenia, para tener el cuadro clínico, ¿verdad? El curso del cuadro clínico está determinado por la modulación dopaminérgica. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el tipo 1 era porque habían elevados niveles de dopamina. Entonces acá el paciente va a tener signos positivos, pero si esos niveles decaen, entonces el paciente comienza con signos negativos.
Por eso es de que el cuadro clínico se modula por la dopamina. Bueno, síntomas o signos positivos. Bueno, podrían ser síntomas también, porque, o sea, las alucinaciones, esos son síntomas, al menos que nosotros estemos presenciándolo y ya lo podamos ver como algo objetivo. Entonces, estos signos positivos van a ser alucinaciones, ideas y percepción delirante, experiencias de pasividad y trastornos ideoverbales. Esto es importante. No se van a presentar en personas sanas. O sea, jamás una persona sana va a tener una alucinación. Entonces, es importante que tengamos bastante conciencia de eso, ¿verdad? No es como, sí, sí, pero puede ser que su alucinación sea normal. No, nunca, jamás en la vida. Entonces, las alucinaciones, ¿qué tipos hay? Pues hay muchas, están las auditivas, visuales, somáticas, pues hay más, ¿verdad? Pero en el caso del esquizofrénico, estas son las que con mayor tendencia se dan, principalmente, bueno, esto es en todo, ¿verdad? Pero principalmente las auditivas. Y como les había dicho anteriormente, pueden ser de varios tipos. Hay veces que solo dicen como una voz o risas o llanto. Puede ser que tenga insultos y luego ya vaya a tener diálogos y luego ya vaya a tener órdenes. Entonces, poco a poco, pues esto va avanzando y se tiene que detectar lo más tempranamente posible. Algo importante de las alucinaciones en la esquizofrenia es esto, que tienden a durar casi todo el día. ¿Por qué? Porque hay otras causas que pueden dar alucinaciones, como por abuso de sustancias o alguna otra cosa, y estas no van a durar tanto, o sea, se dan como esporádicamente. Esto es otra cosa que dice que pueden tener capacidad de diálogo entre las voces, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Esto va escalonándose, o sea, no puedo empezar yo a tener alucinaciones auditivas donde ya haya diálogo. Usualmente no es así, usualmente se empieza poco a poco y ya luego ya tienen diálogo y hasta podrían incluso generar una personalidad. Los comentarios, como les mencionaba, son dañinos para la percepción del paciente, o sea, pueden dañar su autoestima. Usualmente son desagradables, no le hablan bonito. El eco del pensamiento o el pensamiento sonoro era lo que les había comentado ya anteriormente también, que yo pienso y en vez de escucharlo intrínsecamente, como en mi mente, para mis adentros, se podría decir, yo lo escucho a distancia, pero es mi pensamiento y es mi voz. Entonces, esto puede darse porque hay algún problema orgánico que haga que yo no, sea, que pierda la capacidad de reconocer mi propia voz como de pensamiento. Entonces, hay que ver también eso, ¿verdad? Transmisión del pensamiento. Hay trastornos ideativos, entonces esto está precedido de humor delirante por la angustia de algo que puede suceder pero no se comprende. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa de que la persona siente, la persona percibe de que algo va a pasar, pero no sabe qué, solo sabe que algo está a punto de suceder. Entonces, esa sensación puede generar un trastorno ideativo. Primero viene la percepción y luego explicación por clarividencia y gran revelación. Entonces, esto no se tiene que confundir con la desrealización. Voy a explicar esto. ¿A qué nos referimos con esto? Significa que yo vengo y de repente veo veo la luna y veo que cabal, cuando yo vi la luna, justo en ese momento se fue la luz en mi casa y pasó un ave frente a la luna. Entonces eso lo percibo y luego viene una explicación así, una gran revelación. Esto sucedió porque hoy va a haber algún desastre natural. Esto está pasando porque viene el fin del mundo. En este momento está a punto de suceder algo grande. Entonces esas cosas, ¿verdad? O por ejemplo, eh,
voy en el Transmetro, escucho una bocina y justo cuando escucho la bocina alguien me roza el brazo y entonces yo digo, va a haber un accidente. O sea, es como que si fuera una revelación, o sea, como un presentimiento en donde supuestamente se nos fue revelado lo que iba a suceder. Y como les mencionaba, no es lo mismo que la desrealización y hay que saberlo diferenciar, porque en el caso de la desrealización todo se ve anormal, o sea, se ve como fuera de lo usual. Por ejemplo, yo me siento demasiado grande para todo mi alrededor, o siento que todo a mi alrededor se hace grande y yo me hago pequeña. Esa es desrealización, ¿verdad? O sea, es como la percepción errónea de lo que me rodea en relación a mí. El máximo de la autorreferencia es la idea delirante de alusión. ¿Qué es la autorreferencia? Bueno, la autorreferencia más que es una idea delirante y más que todo se da en los niños, pero puede darse a cualquier edad. ¿Qué sucede con esto? Es que yo siento que todo lo que está pasando a mi alrededor, absolutamente todo es por mí o para mí. Entonces, sea bueno o sea malo, es por mí que están sucediendo las cosas. ¿Por qué digo que sea más que todo en los niños? Porque los niños están presentes en las discusiones de sus padres. Entonces ellos piensan, bueno, ellos están peleándose por mi culpa. Esto es por mí, esto lo causé yo. Mi papá le está pegando a mi mamá está llorando por mi culpa. Esto yo lo hice, yo soy el culpable. O bien, un adolescente que diga, no, 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 o sea, mis papás trabajan por mí, ellos tienen que hacer todo para mantenerme, ¿no? Entonces, este dinero yo lo voy a agarrar, lo voy a usar como yo quiera, todo voy a usar la casa como se me dé la gana, y etcétera, porque es por mí, para mí. Entonces, eso es la autorreferencia, más o menos. Experiencias de pasividad. Entonces, aquí el paciente se siente forzado por una mente externa, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces es como, bueno, yo estoy actuando o estoy pensando o estoy sintiendo esto porque alguien me lo está imponiendo, alguien o algo, una entidad. Pero esto no es a propósito, esto no es voluntario, alguien o algo me lo está haciendo sentir, pensar o hacer. La despersonalización es la extracción o robo de sus ideas o pensamientos, las torsiones o desplazamientos de vísceras o la sensación de estar siendo controlada. Es más o menos similar a lo anterior, pero acá hay ya sensaciones somáticas, o sea, eso de torsiones o desplazamiento de vísceras. Estoy sintiendo literalmente, bueno, estoy sintiendo como que si alguien vino, me agarró el intestino, me lo estiró y ahora me lo subió y siento como mi corazón estaba de palpitar y cómo me lo movieron a la derecha y ahora me cuesta respirar y aquí justo, o sea, siento perfecto como el latido, ¿verdad? Etcétera. La extracción roba las ideas o pensamientos. Esto es importante porque esto también, yo lo veo como también un rasgo paranoico, ¿no? Porque es como de, bueno, yo, por ejemplo, puede darse hasta incluso en una clase, que el doctor, que cualquier profesor, haga como alguna pregunta y tú no respondes, pero lo pensaste. Entonces es como lo pensé y justo como lo pensé, lo dijo el compañero de al lado o la compañera de enfrente. Entonces, bueno, ¿qué puede decir uno? Bueno, para que no hable, pero en un paciente con este rasgo esquizofrénico que está con despersonalización, puede decir, me escuchó, o sea, esta persona escuchó mi pensamiento y como escuchó mi pensamiento lo dijo y entonces se empieza como a confabular. Trastornos de asociación o ideoverbales, el pensamiento saltígrado, condensación, incoherencia, asíntesis y lenguaje en movimiento de caballo de ajedrez o parafasia verbal. Estos son como sinónimos, o sea, no es como que uno sea tan excluyente del otro, casi que son términos que se utilizan para lo mismo. Y lo del caballo de ajedrez, pues como los caballitos se mueven como no van en un orden secuencial, ¿verdad?
sino que se mueven en L. Entonces, si él está acá, acá, o acá, o acá, o acá, o sea, no se va como en orden porque se va así. Entonces, lo mismo pasa con nuestras ideas, ¿no? Si la persona no se está expresando como de una forma lineal, sino que divaga mucho, entonces, ese pensamiento saltígrado, o sea, como que va de saltitos, empieza con estas parafases verbales. Aquí estas personas pueden tener exceso de simbolismos o neologismos, entonces pueden hablar como en metáfora todo, y no es porque sean tan profundos, nada, sabios, sino por este problema que están presentando. O bien neologismos, que significa que están inventando los términos, ¿no? O sea, son palabras que no existen. Esto hace que el receptor del mensaje pues no entienda lo que el paciente está diciendo, porque o bien no existen las palabras o lo habla tan en simbolismo que no se entiende. Ahora vamos a hablar un poquito de los signos negativos. Expresan una mala connotación y socialización. Entonces, un paciente que tiene signos negativos difícilmente va a tener buenas relaciones interpersonales porque no hace nada. O sea, ahorita vamos a ver. Tiene abulia y anedonia y estas pueden ser intensificados por depresión. Ahí ya vamos a ver también un poquito de eso cuando la esquizofrenia se asocia a un trastorno afectivo como la depresión. Entonces, hay aplanamiento afectivo, que era lo que habíamos visto anteriormente, que no hay nada de afecto, o sea, no puede haber relación interpersonal con alguien así. El discurso es pobre si es que habla. El resultado de alteraciones en el neurodesarrollo que dan displasia y desconexión de los circuitos cerebrales. Se intensifica después de cada episodio delirante. Entonces, esto es importante también, porque si no se tiene como un buen control del paciente en sus momentos de crisis, y no se mantiene el control intercrisis, este paciente va a seguir teniendo agudizaciones y por cada crisis o por cada episodio se intensifican los signos negativos. Entonces, mientras más crisis tenga mi paciente, peor va a estar socialmente. O sea, va a estar más apático, con más abulia, con más anedonia, con aplanamiento afectivo. Entonces, es importante dar un buen manejo. Se intensifica después de cada episodio delirante, y es responsable del deterioro. Obviamente, ¿verdad? Porque si mi paciente ya no quiere nada, ya no hace nada, ni por él mismo ni por nadie, y entonces, pues, lógicamente le va a ir mal. Trastorno del lenguaje y pensamiento, alogia. Aquí hay pobreza expresiva, las respuestas son breves, lacónicas, vacías, con bloqueos del pensamiento. Entonces, esto se ve mucho en depresión también. Tenemos que tener ese cuidado de un buen diagnóstico, de tomar en cuenta la depresión cuando los pacientes tienen más signos negativos que signos positivos o nunca han tenido un signo positivo, pues obviamente no puede ser esquizofrenia si no tiene alucinación, si no tiene psicosis, pero sí puede haber como comorbilidad con un trastorno afectivo. Entonces hay que tomarlo bastante en cuenta. Los trastornos de la afectividad, aquí entra la abulia, que es la pérdida de la iniciativa. Yo ya no quiero nada, o sea, yo ya no tengo iniciativa por nada, no tengo deseos de nada. La anergia es no realizar actividades espontáneas. Esto es bien triste, o sea, realmente incapacita mucho la vida social del paciente, sí, a mi parecer. Y se me hace duro porque socialmente todos no sé de dónde sean, pero por ejemplo en Guatemala los trastornos psiquiátricos son escandalizados, o sea, es un tabú, la gente ni siquiera acude al psiquiatra. em, y si se va y no es como que se tenga un constante de tratamiento, un buen apego. Entonces, y lo peor es que socialmente sí se ve mal, o sea, socialmente no se tiene como una sociedad que acepte o que promueva la salud mental o que
trate de incluir a estos pacientes, no, sino al contrario, es como la discriminación, se le trata de una mala manera al paciente y a su familia y esto afecta demasiado, incluso puede exacerbar una crisis o incluso podría empeorar el pronóstico. Entonces es bien triste, ¿o? Es como un ciclo. Los trastornos afectivos, entonces acá hay aplanamiento afectivo, ambivalencia afectiva que puede darse en sanos también. Esto es importante, esto es relativamente normal, o sea, se puede dar en esquizofrénicos, pero a todos nos puede pasar, a pesar de no tener esquizofrenia o psicosis. La ambivalencia afectiva significa que yo estoy sintiendo dos cosas distintas por algo o por alguien. Quiero, pero no quiero. Amo, pero odio. Me dan ganas, pero no me dan ganas. Entonces, es como los dos al mismo tiempo. Esto nos puede pasar a cualquiera. Bueno, los trastornos de la sociabilidad. Aquí puede haber aislamiento social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi primo? Que se queda encerrado en su cuarto, que no tiene amigos, que no tiene pareja, que no habla con sus padres, que no habla con sus hermanos, que no habla con absolutamente nadie, no quiere saber nada de nadie, no sale, no le gusta estudiar, no quiere trabajar, él quiere estar solo. Entonces, eso no es normal, es un trastorno de la sociabilidad y es importante tomarlo en cuenta en estos casos. Hay síntomas básicos, acá mencionan el déficit cognitivo previo a la psicosis, entonces, esto nos puede orientar. Después los síntomas también se va a mencionar como más ampliamente, pero usualmente la psicosis va tiene previamente síntomas cognitivos, entonces las personas pueden tener déficits y después desarrollar la psicosis. Dificultad para discriminar las calidades emocionales, entonces las personas no tienen como la capacidad de saber qué está sintiendo una persona, qué estoy sintiendo yo, cómo haría sentir a tal persona que yo hiciera o no hiciera, o dijera o no dijera esto, cómo me haría sentir a mí que esta persona hiciera o no hiciera, dijera o no dijera esto. Trastornos en la mímica, todo lo relacionado al rostro, interferencia en pensamiento, trastornos del lenguaje receptivo y expresivo, dificultad para distinguir la fantasía de la realidad. Esto es importante en las alucinaciones, ¿verdad? Es importante que nosotros le preguntemos a nuestro paciente, ¿usted es consciente de lo que es sabe diferenciar la realidad de la alucinación? Es importante esto porque fíjense que hay muchas personas que cometen el error, ¿verdad? Al conocer a una persona esquizofrénica, de decirle, y en este momento estás viendo las alucinaciones o estás escuchando algo. Entonces, eso es malo, porque esto altera al paciente. El paciente ya sabe, la mayoría de veces los pacientes que están bajo tratamiento y que ya se conocen bastante, conocen de sus alucinaciones, de la esquizofrenia que padecen, conocen, detallan, describen, etcétera. Pues esto hace que se perturbe en ese momento la diferenciación y discriminación entre lo real y lo irreal. Entonces eso no se tiene que hacer, esas preguntas no se tienen que hacer porque pueden crear conflicto en ese momento en el paciente. Otra cosa es que el paciente no tiene por qué hablarle a sus alucinaciones porque ella mezcla lo real con lo falso. Y entonces eso empeora el cuadro completamente. Se recomienda al paciente que si está viendo la alucinación, escuchando la voz, reconozca, entienda e identifique que no es real, que no está sucediendo y que lo ignore, o sea, que no interactúe con su alucinación. ¿Qué otra cosa? Dificultad, tendencia a la autorreferencia, que era lo que habíamos visto anteriormente, todo es por mí, todo para mí. Visión parcial de los eventos. Entonces, se ve como que lo que se quiere, no intencionalmente. El signo del espejo es pasar varias horas al espejo para percibir su rostro.
Entonces, esto es como bien, es duro porque lo que pasa es de que los pacientes no tienen la autopercepción física, no tienen el recuerdo de cómo es su rostro. Entonces se les puede ver mucho tiempo frente a un espejo y qué es lo que están haciendo, están tratando de reconocerse, están tratando de verse, o sea, están tan alejados o se sienten tan alejados de sí mismos que han perdido esa autopercepción, ese autorreconocimiento. Deterioro cognitivo, atención y memoria, episódica y de trabajo. Están comprometidas, ¿verdad? Las personas pues ya no prestan atención, la memoria falla, por eso es de que también les puede ir mal en el trabajo y en la escuela. Aumenta con el número de episodios psicóticos. ¿Por qué? Porque son signos negativos y todos estos aumentan después de una crisis y las crisis son por episodios psicóticos. La falta de insight o eh, introspección, o sea, yo no sé que estoy enferma, yo no sé que necesito ayuda y bueno, yo no necesito ayuda, yo no estoy enferma. Entonces, si yo no estoy enferma, no necesito tratamiento, porque el tratamiento es para las personas enfermas. Entonces, el paciente, imagínense, siente o no reconoce que tiene la enfermedad, no toma su tratamiento, se va a descompensar. Eso es peligroso, es importante. Su pérdida se relaciona con aumento del volumen de los ventrículos laterales cerebrales, que a su vez se relaciona con atrofia hipocampal. Hay disminución del volumen cerebral, hay atrofia del lóbulo frontal y disminución del volumen de las estructuras paralímbicas y la corteza del cíngulo. Estos son los criterios de la CIE para el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces hay uno y dos. Por lo menos dice uno de los síntomas del apartado 1 o por lo menos dos signos o síntomas del apartado 2 deben estar presentes durante un periodo de un mes. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que durar bastante, o sea, es durante un mes. No es como que tenga estos síntomas por sustancias, consumo o abuso de sustancias o por alguna otra patología o por algún tumor o por alguna descompensación o por alguna encefalopatía. No, es crónico, es durante un mes y tiene que cumplirse, ¿verdad? Entonces, del apartado 1 son ideas delirantes de pasividad, influencia o control. Alucinaciones, eco, que era lo del pensamiento sonoro, inserción, robo o difusión del pensamiento, ideas delirantes imposibles que no son propias de la cultura. Y el apartado 2 dice alucinaciones acompañadas de ideas delirantes, neologismos, intercepción o bloqueo del curso del pensamiento, conducta catatónica, síntomas negativos como apatía, embotamiento, pobreza del pensamiento. Y los criterios de exclusión. Esto es importante. Si tiene esto, no es esquizofrenia. Exclusión de un trastorno del ánimo esquizofrénico o esquizoafectivo. Los criterios para un episodio de trastorno del estado de ánimo no deben estar presentes durante un sustancial periodo del trastorno. Exclusión de abuso de drogas o enfermedad médica general. El trastorno no es inducido por abuso de sustancias o enfermedad médica general. Era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces no solo es que se cumpla por un mes, sino que no tenga eso. Diagnóstico diferencial. Acá puede estar el delirium. Solo que el delirium se intensifica en la tarde y en la noche. Los trastornos afectivos. Estos trastornos afectivos se intensifican los síntomas psicóticos y se inicia el trastorno a temprana edad, pero son más fugaces que en esquizofrenia. Entonces, aquí podría haber manía y podría haber depresión. Puede darse una como comorbilidad con una esquizofrenia y un trastorno afectivo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay otros trastornos que también son psicóticos, como el trastorno esquizoafectivo, que es esquizofrenia más un trastorno afectivo, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Esto se puede dar cuando la psicosis empieza a temprana edad. Entonces, ¿en quiénes se daba esto? En los hombres mayormente. Los esquizomaníacos se comportan como bipolares. Eso es como una característica. La personalidad esquizotípica. Estas personas son excéntricos y tienen anomalías del pensamiento y el afecto. También puede haber trastorno esquizofreniforme, psicosis reactiva o psicosis reactiva breve, que es cuando un cuadro desencadenado
por estresantes, este es breve, o sea, dura menos del mes, o sea, no se puede diagnosticar como esquizofrenia y resuelve espontáneamente, cosa que la esquizofrenia pues no logra. Y además esto de que tiene desencadenante, usualmente la esquizofrenia no tiene. Trastorno delirante crónico, que son ideas delirantes persistentes, pero no hay alucinaciones. Epidemiología. Entonces, pues la epidemiología, hay una prevalencia mundial, como ya habíamos mencionado anteriormente, más o menos del 1%, pero se amplía del 0.9 al 3.8 casos por 1000 habitantes. La incidencia de 0.16 a 0.28 por cada 1000. No cambia a pesar de las diferencias de cultura, era lo que habíamos dicho, pero sí por carga genética. O sea, yo creo que es como lo más asociado más o menos a la esquizofrenia y a sus causas y a sus riesgos, que los familiares hayan padecido esquizofrenia. Eso es un gran factor de riesgo por la alta carga genética en la etiología de la enfermedad. Factores de riesgo, la mayoría de veces se diagnostica a los 25 y 35 años. Si se da antes de los 30, se considera que es precoz. Si es precoz, es más común en hombres. O sea, es más frecuente en varones, en cambio, la tardía es arriba de 35 años. Y esto es más común en mujeres. Entonces, se puede pensar o se puede concluir de esto que las mujeres tienen mayor posibilidad de inserción social, tienen más logros que los hombres en comparación a esquizofrénicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen más de 35 años, los hombres eran más jóvenes, entonces habían logrado menos, porque imagínense, una mujer promedio arriba de los 35 años ya está casada, ya trabajó o ya trabaja, ya tiene hijos, entonces ya hizo como más en su vida, ya logró más en su vida y esto favorece su pronóstico en comparación a los hombres. Em, es distinto, es distinto el cuadro de los esquizofrénicos según su sexo, porque son diferentes los delirios. Por ejemplo, esto es algo muy común. En las mujeres hay más delirios, por ejemplo, de embarazo, de sensación o pensamiento de estar embarazada. Por Dios, me mareé, estoy aumentando de peso, tengo antojos, de seguro, definitivamente estoy embarazada. De celos. Mi pareja vino 2 minutos tarde. Yo vi perfectamente que venía sonriendo cuando cuando entró a la casa y siento que huele diferente, no huele a su perfume o lo que sea. Y definitivamente me está engañando. O sea, sí, eso es lo que sucede. Otra cosa, puede tener como delirios espirituales. La mujer se va más como a eso. Obviamente somáticos, que por Dios, tengo taquicardia, de plano me va a dar un infarto, me duele el brazo izquierdo, igual, ¿verdad? Me va a dar un infarto, que no sé qué enfermedad tendré, tal vez tengo cáncer por tal y tal cosa. Entonces empiezan, ¿verdad? Empiezan con los delirios y más que todo son así, de ese tipo. En cambio, los hombres, sus delirios son diferentes. El libro menciona que la mayoría de los delirios de los hombres son de paranoia o bien de paranoia homosexual. O sea, por ejemplo, esta persona me está siguiendo porque le gusto y es de mi mismo sexo y entonces puede ser que sea homofóbico o que simplemente no sea homosexual o lo que sea y le disguste esa sensación, etcétera. Pero es eso, ¿verdad? Es como más paranoico. En el suicidio también hay bastante diferencia. Hola. Mi perrito. Bueno, el suicidio es un tema muy importante, ¿verdad? Se da más que todo en hombres. No solo, bueno, ahorita que estamos hablando de esquizofrenia, se da más que todo en hombres esquizofrénicos. ¿Qué es lo que sucede? Recordémonos que en el caso de los hombres, la tendencia es que se pueda dar como más precoz.
a diferencia de las mujeres que se da más tardíamente y ya lograron más cosas en su vida. Entonces el hombre se tupe, se frustra de lo poco que ha logrado, etcétera, y que ya está padeciendo de una enfermedad psiquiátrica que lo incapacita en cierto modo y le dificulta las relaciones interpersonales y entonces se suicida. Otra cosa que ocurre también, otros factores que yo veo es el machismo. ¿Por qué? Porque al hombre se le enseña o se le dice que no debe o se le impide expresar sus emociones desde la infancia, a diferencia de la mujer. Si la mujer llora es perfecto, si la mujer sonríe es perfecto, pero si un hombre empieza a llorar en los lugares machistas, que más o menos en la mayoría de los países tercermundistas, se le regaña porque un hombre no tiene por qué llorar. Entonces, los niños crecen sin saber expresarse y poco a poco no reconocen sus emociones, no saben ni qué sienten, ni por qué lo sienten, ni cómo se sienten, ni saben canalizar sus emociones, no saben, no lloran, entonces empiezan a canalizar sus emociones de forma agresiva, de forma depresiva, y esto puede desencadenar una idea, planeación e intento y finalmente suicidarse. Entonces es importante dar esa educación en salud, en cuestión de salud mental a los hombres. Siento que son un grupo de riesgo en cuestión a esto. Comorbilidades de sustancias. ¿A qué nos referimos con esto? A que en los hombres hay más abuso de sustancias. Bueno, últimamente esto va como en una balanza, que antes era así, los hombres tenían un gran abuso de sustancias y las mujeres casi que no consumían bebidas alcohólicas, casi no se drogaban, casi no fumaban, pero poco a poco esto ha ido equilibrándose, ¿verdad? Cada vez las mujeres consumen más, pero esto no significa que los hombres consuman menos. Entonces igual sigue habiendo como más riesgo, más tendencia al sexo masculino. La clase social baja. Esto no es una causa, esto no es un factor de riesgo. No podemos decir las personas de clase social baja tienden a desarrollar más esquizofrenia. No, lo que pasa es que es una consecuencia. Puedo encontrar más esquizofrénicos en una clase social baja que en una alta, pero no es porque la clase social les haya generado la esquizofrenia, sino que es porque la esquizofrenia de por sí ha impedido que este paciente progrese socialmente, avance, evolucione en su entorno social y entonces se estanca o incluso retrocede a su clase social en la que se encontraba en su personalidad premórbida, ¿verdad? Antes de haber sido diagnosticado con esquizofrenia. Soltería. Este es un factor de riesgo para desarrollar la esquizofrenia, estar soltero. En cambio, en las mujeres se da más cuando están casadas. Pero pensemos bien, las mujeres tienden a diagnosticarse con esquizofrenia después de los 35 años. Entonces es como un poquito lógico que hayan estado casadas. No necesariamente significa que el estar casada sea un factor de riesgo para desarrollarlo. Nacer en meses de invierno. Esto sí es un factor de riesgo. También en primavera, pero más que todo en invierno. ¿Por qué? Lo que sucede, igual se va a ver más adelante, pero lo que sucede es que las mamás pudieron haber desarrollado alguna enfermedad viral o alguna infección durante este tiempo por ser invierno, por ejemplo influenza, y pudieron haber tenido fiebre. Entonces esto pudo haber desencadenado un aumento de citocinas en el feto y esto pudo generar que haya empezado con esquizofrenia. Lo vamos a abordar más detalladamente en las siguientes diapositivas. Hay factores genéticos, por supuesto. La esquizofrenia tiene una carga genética extraordinaria, entonces aumenta el riesgo de 0.5 a 1% de lo normal a 3.1 a 16.9% para esquizofrenia si hay familiares de primer grado. Entonces es demasiado. Sean gemelos, más que todos cuando son gemelos monocigotos. Los genes son el receptor de dopamina que está en el cromosoma 3 y el de serotonina que está en el 13. También puede ser por neurodesarrollo. Cuando hablamos de neuroimagen podemos decir que en el lóbulo temporal medial del hipocampo
se puede distorsiona la realidad y eso se puede ver en el flujo local, en una neuroimagen. Hay una mala función neuronal desde la corteza prefrontal ventral al tálamo y esto crea una desorganización con mal control de lo inapropiado. O sea, lo que no se tiene que hacer ya no se controla. El síndrome de la pobreza psicomotriz ya lo habíamos visto, pero es cuando hay pobrezas de pensamiento, afecto, lenguaje y movimientos. Hay problemas para planificar por corteza dorsofrontal, vía estriado dorsal y tálamo. Entonces esta persona no planifica, no se organiza, no tiene objetivos, no tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Existe la hipótesis dopaminérgica, usualmente hay mucha dopamina, entonces cuando la dopamina es mesolímbica hay signos positivos y cuando bajan las concentraciones de dopamina en el mesocortical hay signos negativos. El papel de la serotonina, las concentraciones altas de serotonina, porque el sistema nigroestriado dopaminérgico libera dopamina de la corteza frontal y disminuye la hipofrontalidad dopaminérgica que se observa en la esquizofrenia. Mejora síntomas negativos como abulia y apatía, pero no aumentan prolactina. La hipótesis inmunológica es lo que les mencionaba del hecho de nacer en invierno o primavera. Hay poca interleucina 2, mucha interleucina 6. Mencionan de que la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa no tiene como nada estadísticamente significativo. Y entonces hay que tener cuidado, perdón que se puse agua, hay que tener cuidado con la fiebre en el embarazo. Hipótesis de la red displásica. Hay desconexión funcional entre las alucinaciones con el resultado de la disfunción de redes neuronales. Desconexión funcional entre las cortezas prefrontal, dorsolateral y parietal izquierdas. Las alucinaciones son el resultado de la disfunción de redes neuronales del hipocampo y corteza prefrontal que impiden al paciente reconocer su propia voz, que era, o se puede ver también con lo del pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo no reconozco mi voz y siento que esto es una alucinación, pero en realidad soy yo hablando, ¿verdad? Está la teoría de la mente, en donde el sistema percepción-ejecución de las neuronas espejo permite atribuir y entender las intenciones, emociones y futuras acciones del otro. Esto está alterado en la esquizofrenia. No solo en la esquizofrenia, también puede alterarse en los pacientes con Asperger o con problemas con otro tipo de relaciones interpersonales como el autismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo las emociones de los demás. Tengo poca empatía, pero no porque yo sea una mala persona, sino que tengo la incapacidad, yo no puedo hacerlo. No soy capaz de hacerlo. Entonces, no sé a qué se refieren con sus frases, no sé cómo interpretar el rostro, la mímica, el tono de voz con las emociones que tiene. No sé cómo puedo afectar con mis acciones las emociones de los demás. No lo sé. Entonces, esa es la teoría de la mente. Los factores psicosociales, está la teoría del doble vínculo madre-hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que es casi como la ambivalencia afectiva, ¿verdad? O sea, amor-odio. La relación de la madre con el hijo es demasiado importante en la crianza, en la infancia. Y, por ejemplo, puede estar esa sobreprotección que en teoría indica amor, indica apego, indica cariño, protección de la madre al hijo. Pero también está el insulto, o sea, hasta la sobreprotección seguida de un insulto. Entonces el niño no sabe cómo interpretarlo. Bueno, ¿me quiere o no me quiere? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Entonces no está creando unos lazos afectivos normales, sanos, sino empieza con este doble vínculo, ¿verdad? La expresividad emocional, esto se da mucho en las familias y son los comentarios feos, pues acá son comentarios nocivos, son dañinos al paciente. Entonces es como, ya estamos hartos, ¿por qué no puedes hacer las cosas por tu cuenta? No sabes hacer nada bien, no servís para nada, no entendés, no lo hagas porque no podés, no lo hiciste bien, no me gusta cómo lo haces, ojalá no existieras, ojalá no estuvieras, tú no me querés, etc. O bien puede ser el excesivo interés de los familiares hacia él. ¿Qué vas a hacer? No lo hagas, yo te lo hago.
no te preocupes, yo te ayudo, yo te llevo, yo te digo, yo te enseño, yo te acompaño, yo todo, ¿verdad? Entonces eso no es normal, nada de esas relaciones son buenas. Incluso se han hecho muchos estudios y esta expresividad emocional, que es eso de los comentarios feos o, o el exceso de interés, dan recaídas a los pacientes, o sea, afectan tan negativamente a la vida del paciente que le puede dar recaídas. Y habíamos visto que en cada crisis se exacerban los signos negativos que son los causantes de la cronicidad y son los causantes de la poca inserción social del paciente, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien importante. Educar a la familia para la expresividad emocional es uno de los retos que se tiene en psiquiatría. Esto es una representación esquemática de la teoría del neurodesarrollo de la esquizofrenia y su relación con la dopamina. Entonces dice que hay alteración en la sinaptopoiesis. Esto se da en el embarazo. Entonces, ¿por qué puede darse? Puede darse porque el paciente sea de invierno y la madre haya pescado un virus y entonces se altera. ¿Por qué? Porque se está formando la sinapsis. Es sinaptopoiesis. Entonces se está formando, se altera y el paciente después va a tener consecuencias. Los genes, porque hay una gran carga genética. Entonces, como los genes están, son los que se encargan de la formación y la dirección y el dictado de nuestra expresión fenotípica, entonces pues sí se ven involucrados en este proceso. Acá podría o no podría haber una alteración del glutamato y esto generaría una apoptosis exagerada en la adolescencia. Entonces, ¿por qué encontramos más esquizofrenia en adolescentes y no en la infancia? Por eso, ¿verdad? Porque se da la apoptosis hasta la adolescencia. Esto generará reducción tónica de la dopamina, que disminuirá el funcionamiento social y dará síntomas negativos. Otra cosa es que va a generar alteraciones cognitivas, que son los síntomas básicos, y va a haber un aumento fásico de la dopamina bajo estrés, y entonces eso va a dar psicosis o síntomas positivos. Todo esto generará disfuncional, hará un neural progresivo, o sea, la disfunción de un paciente ya crónico. Esta es como una frase, cuando no tiene como título son cosas que me parecieron importantes, pero no sabían qué incluirlas. Entonces, en la esquizofrenia se pierde la simetría normal del cerebro por disminución del volumen del temporal izquierdo con aumento del derecho y con menor activación del izquierdo. ¿Por qué? Porque en una persona sana, en una persona sin esquizofrenia, mejor dicho, el cerebro no es simétrico. El cerebro tiene una asimetría, pero la asimetría es normal. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que tener este conocimiento, porque si yo no sé, no voy a buscar. Y si yo no sé que esto es normal, lo voy a ver anormal. Ok, la esquizotaxia se define como la magnitud de una tendencia intrínseca genéticamente determinada a que un fenotipo esquizofrénico se exprese con relevancia clínica a partir de la interacción de factores del entorno. Entonces, la persona tiene esquizotaxia porque genéticamente estaba predispuesto, pero hubieron factores sociales, hubieron factores del entorno que hicieron que se expresara clínicamente lo que ya tenía en los genes. Y ahora el paciente ya tiene un cuadro clínico, ya tiene síntomas, ya tiene signos y ya se le puede diagnosticar una esquizofrenia. Por consiguiente, dice, entre mayor sea el grado de la esquizotaxia, mayor será el grado de determinación genética de la aparición de la esquizofrenia, que se presentará más tempranamente y con una menor contribución de los factores ambientales. Obviamente, esto se da con mayor tendencia en hombres, por lo que hemos visto anteriormente. Y la influencia genética, ¿verdad? Que tengan antecedentes familiares. El psicoanálisis clásico afirma que la esquizofrenia es un estado de regresión hacia un narcisismo primitivo semejante al del niño.
Ay, eso está muy chiquitito, perdón. Pero bueno, aquí es más que todo la similitud genética que pueden tener, el riesgo que se puede tener en cuestión de familia, ¿verdad? Para desarrollar esquizofrenia. Entonces vemos que quien más riesgo tienen son los gemelos idénticos y los hijos de dos pacientes, o sea que sus padres, ambos, tengan esquizofrenia. Esto da un riesgo casi del 50%, es casi como tirar una moneda, imagínense. Ahora, de ahí, lo que menos se puede dar es que sea por el esposo, sobrino, sobrina. Pues no, ¿verdad? 2%, 4%. Se puede dar también por un gemelo disigótico, por un hijo de un paciente o por un hermano. Los verdaderos rasgos esquizotípicos son el lenguaje desorganizado, el afecto restringido y la ansiedad social. Rasgos esquizotípicos. Hablemos ya del tratamiento, ya casi vamos terminando. El tratamiento farmacológico es necesario porque es mejor que el placebo a pesar de la terapia conductual. Se han hecho estudios en donde se ha comparado grupos de pacientes que han tenido tratamiento farmacológico versus placebo y no les va bien a los del placebo, o sea, les va mucho mejor a los que sí se están tratando farmacológicamente a pesar de tener terapias conductuales. Entonces, sí es importante y es necesario el tratamiento farmacológico. No sale solo así. No es solo con psicoterapia. No. Necesita intervención farmacológica. ¿Ok? Es importante iniciarlo desde fases agudas para evitar el deterioro. ¿Por qué? Porque recordemos que con cada agudización, con cada crisis, se exacerban los signos negativos que son los encargados del deterioro. Entonces, si se detecta a tiempo, se evitan varias crisis y entonces el paciente no va a tener tanto deterioro. El tratamiento son los antipsicóticos con mayor efecto sedante, que pueden ser neurolépticos, clorpromacina, haloperidol, pero estos tienen como les comentaba acá, tienen un efecto sedante. Entonces, ¿qué puede suceder como efectos adversos? Pueden hipotensar posturalmente, pueden dar síntomas extrapiramidales como distonía muscular, parkinsonismo, acaticia y disquinesia tardía. El haloperidol puede empeorar incluso el déficit cognitivo. Entonces, como en toda patología, se tiene que individualizar el tratamiento. Siempre, ¿verdad? Siempre se tiene que hacer así. Los antipsicóticos atípicos que tranquilizan sin sedación son la olanzapina, la quetiapina, ciprasidona, aripiprazol, risperidona y paliperidona. La olanzapina y la ciprasidona pueden administrarse parenteralmente. La benzodiazepina se puede utilizar como un coadyuvante. Se pueden usar de 2 a 4 miligramos de lorazepam cada 12 horas y de 1 a 2 miligramos de clonazepam cada 12 horas. Pero el problema con las benzodiazepinas es que podrían desinhibir o dar comportamientos agresivos. Entonces, no se tienen que usar por más de 2 semanas. Esta es la recomendación. Si se van a usar, que no se usen por más de 2 semanas. La agitación psicomotriz, hostilidad e insomnio se van a los 5 días. Súper rápido, súper rápido. Las alucinaciones se reducen en las primeras 2 semanas. Las ideas delirantes a las 6 semanas se van los síntomas positivos. La asociación de varios antipsicóticos no aumenta su efectividad. Entonces no se justifica, no hay por qué hacer asociación y solo se debe usar en casos de esquizofrenia refractaria o crónica. Entonces, individualizar siempre el caso, ¿verdad? Cuando se administran butirofenonas como el haloperidol o fenotiacinas del tipo de la flufenacina o la trifluoperacina, se pueden presentar episodios de distonías musculares o parkinsonismos, al igual que con los otros antipsicóticos, que se den al suspender el fármaco o con la administración de anticolinérgicos como biperideno. Entonces, tomar en cuenta por si es necesario su uso. O bien, pues solo suspender el tratamiento.
Aquí están las dosis, obviamente pues no las voy a leer, pero se puede como pausar el video para estudiar las dosis, que es algo muy importante. Aquí están los cuadros de las dosis diarias de antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia y la equivalencia de las dosis diarias de los antipsicóticos atípicos. Las dosis del antipsicótico no debe ser reducida durante los 6 primeros meses para evitar las recaídas tempranas. Importante. El mal apego, pues yo puse acá por razones obvias, pero pues si el paciente tiene mala introspección, si el médico da un mal plan o no da plan educacional al paciente o a su familia, pues obviamente va a haber un mal apego. Si no se tiene el ingreso económico o la intención o el deseo de mejorar, mal apego. Entonces, el mal apego, por razones obvias y por disforia de los neurolépticos, porque los pacientes pueden tener miedo a los efectos adversos de los fármacos. Para cuando hay mal apego se pueden dar antipsicóticos de depósito. ¿Por qué? Porque bueno, el paciente no va a estar tomando su tratamiento a cada rato, pero se toma esto o se inyecta esto y entonces le va a durar, porque es de depósito, le dura durante un periodo de tiempo más largo. Puede utilizarse el palmitato de pipoteacina en ampollas de 25 y 100 miligramos y el efecto se da en 4 semanas. Buenísimo. El decanoato de haloperidol son ampollas de 50 miligramos, efecto en 4 semanas. Y la risperidona, que son ampollas de 25 miligramos y se puede aplicar cada 15 o 30 días. Si se falla el objetivo o si fallan 3 medicaciones, se considera que ya hay resistencia o refractariedad. Y entonces se da clozapina. Entonces, la clozapina se puede dar en una dosis inicial de 25 a 50 miligramos día, que se aumenta hasta tener respuesta. No llega como a un límite. Usualmente la respuesta se obtiene a los 200 o 500 miligramos día. Pero se debe controlar semanalmente los blancos. ¿Por qué? O sea, se tiene que hacer hematologías control semanales. Porque puede haber agranulocitosis. Entonces, ¿cuándo suspendo yo mi tratamiento con clozapina en los pacientes con resistencia y refractariedad? Cuando los blancos sean menores a 4000. Ahí ya no se da. La clozapina, olanzapina, risperidona y quetiapina aumentan de peso, más la clozapina y la olanzapina. Entonces aquí hay que tener cuidado porque puede estar relacionado al síndrome metabólico. Entonces ya estos pacientes ya tendrían más afecciones y yo siento que no necesitan más. Entonces como médicos tenemos que controlar eso también, ¿verdad? Es importante el manejo integral. ¿Cuándo hospitalizo yo a mi paciente con esquizofrenia? Cuando tenga una pérdida notable del sueño, cuando tenga alucinaciones auditivo-verbales imperativas, o sea, que le den órdenes qué hacer, cuando tenga ideas delirantes persecutorias intensas, cuando haya riesgo de autoagresión o suicidio, o sea, cuando ya el paciente pueda hacer daño, puede ser una amenaza para él mismo, cuando haya agitación psicomotriz o posibilidad de agresión a terceros. Entonces, prácticamente cuando el paciente pueda ser una amenaza para él mismo o para la sociedad. El tratamiento psicosocial es mejor si se mantiene por más de 2 años. Entonces, los resultados duran más. El paciente está estable por más tiempo. Hay menos recaídas cuando se trata a la familia también. Entonces, es mejor no solo tratar al paciente como individuo, sino a la familia en conjunto para que la terapia sea mejor y se eviten recaídas. Mejor si no es en grupos de varias familias, o sea, mejor si es la familia específica del paciente. Ahora, ¿de qué se van a tratar estas psicoterapias? De explicar qué es lo que pasa, de explicar que el paciente está enfermo, que no es que no quiera, que no es que no pueda, sino que él tiene una enfermedad, como la diabetes. Y la diabetes, el paciente no puede decir yo ya no quiero ser diabético y ya mágicamente no lo va a hacer, no es así. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Entonces, es importante educar a la familia de qué tipo de esquizofrenia tiene, de qué tipo de esquizofrenia existen,
qué tratamientos necesita, por qué los necesita, qué hacen esos medicamentos en el cuerpo del paciente, qué pasaría si no los toma. Entonces esto empodera a la familia, empodera al paciente, el hablar de cómo se sienten de estar cuidando al paciente, si prefieren que los cuide un profesional o ellos, si están seguros de que quieren adquirir esa carga de responsabilidad. Explicarles de que es importante que no acusen ni acosen al paciente y que tampoco traten de darle como mucha atención y traten de hacer las cosas por él, porque no es sano tampoco. Todo esto es importante, ¿verdad? Los efectos adversos que pueden tener los medicamentos, todo, absolutamente todo lo que se pueda educar, hay que educar. Finalmente, el curso y el pronóstico. Entonces, acá hay una frase prodrómica en donde puede durar más o menos un año. Esto es antes de que empiecen los síntomas y signos de la enfermedad. Aquí hay retraimiento social, descuido en el vestir y en la higiene personal. Hay afectividad embotada, ideación extraña, experiencias perceptivas poco comunes y falta de iniciativa o energía. O sea, el paciente va a estar decaído, ¿verdad? La fase residual es similar a la prodrómica, pero con mayor intensidad en el déficit cognitivo. Entonces acá significa que el paciente ya pasó por, o sea, está en la fase prodrómica, luego está la fase aguda y luego está la fase residual. Entonces, para tener fase residual ya tuvo que tener agudización y entonces por eso ya hay déficit cognitivo porque ya tantas agudizaciones exacerbaron sus signos negativos. La depresión postpsicótica, eso es tener como mucho cuidado en esto porque los pacientes pues tienen su crisis o tienen una crisis y después de tener una crisis entonces comienzan con síntomas depresivos que desencadenan intentos suicidas porque empiezan a tener esa introspección de bueno, estoy mal, no soy como los demás, o etcétera. Entonces empiezan a tener ideas de depresión y planificación e intentos e incluso lograr el suicidio. Hay que tener cuidado con ellos y saber diagnosticar cuando haya también un trastorno afectivo como comorbilidad. Y bueno, pues por fin, casi 2 horas, ¿no? Después termina esto y fin. Gracias por quedarse.